tema de hoy es ¿cuántas veces nos hemos rebelado? ¿Cuántas veces nos hemos rebelado en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en la congregación, con nuestros padres, con nuestros maestros, con nuestros jefes, con líderes o con Dios? ¿Cuántas veces nos hemos rebelado? Es la pregunta. El tema es las consecuencias de la rebeldía. Y oremos. Gracias, Padre, bendito Dios, Señor, seas tú, bendito Espíritu Santo, Señor, trayendo esta palabra, y sea tu Espíritu Santo tomando mi boca, precioso Dios de Israel, Señor, esta palabra que cambia mente, Señor, que exhorta, que edifica, precioso Padre, eres tú el único que convence, precioso Dios de Israel, Señor, y te damos toda la gloria y la honra, Señor, que esta palabra penetre, Señor, en la tabla de nuestro corazón y se haga rema nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía es un comportamiento, actitud de una persona caracterizado al desafío de la autoridad. Es desobediencia a una orden, un incumplimiento de una obligación. Se niega a la guía o a la dirección de quien la disciplina. En la traducción griega es la palabra onoputakus, que significa no sometido, desobediente. Empecemos. ¿De dónde es que comenzó la rebeldía? Sí, por favor me van siguiendo con su Biblia para que vayan entendiendo más o menos en los pasajes, o lo van apuntando por si les queda alguna duda. Isaías 14 dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Esto habla de un querubí. En Isaías 14:13. En Ezequiel 28:13-19 relata quién es ese querubí, o quién fue ese querubí y quién sigue siendo ese querubí. Él se llama Lucifer, la traducción de su nombre es lucero de la mañana. En Ezequiel 28:13-19 relata de que él quería ser semejante al Altísimo. Él era un querubí muy hermoso, es lo que relata. Pero también remarco y quiero recalcar que dice que fue lleno de la sabiduría, la cual se corrompió. Y fue así como se llenó de iniquidad. Ahí mismo en ese pasaje dice, y fuiste lleno de iniquidad y de maldad. ¿Por qué? Porque esa sabiduría se corrompió. Y así fue como él pecó en contra de Dios. En Santiago 3:13-18 habla de tipos de sabiduría. Habla de la sabiduría de lo alto que viene de Dios, sabiduría terrenal y animal y diabólica. Ahí en ese mismo pasaje explica también qué es lo que significa cada uno de ellos. A la de él fue la sabiduría diabólica y animal, la que se le corrompió a él y llenó su corazón de maldad y de iniquidad. Por causa de la sabiduría corrompida, su consecuencia fue que junto con los ángeles y la serpiente antigua y el dragón, fueron echados del cielo. Eso lo dice en Apocalipsis 12:7-17. Dice que también fue echado junto con la serpiente antigua. Esta misma serpiente, esta antigua que habla, es la misma que tentó a Eva. Estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal, y lo dice en Génesis 2:17. El Señor le dijo a Eva, no comerás. También le dijo a Adán, no comerás, porque del día que comas ciertamente morirás. Habla de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero también habla y dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable de los ojos, al árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Habla de esta sabiduría corrompida. La sabiduría que ya Satanás había sido lleno de iniquidad. Ahí fue donde comenzó. Fue en esa sabiduría corrompida, en el Edén, en los cielos, donde empezó. Pero fue a base de una sabiduría corrompida que llenó a Satanás, y Satanás fue el que tentó a la mujer y al hombre, a Adán y a Eva, para que fueran llenados también de esa misma sabiduría. Y ahí mismo dice, en ese capítulo de Génesis 3, relatando, si lo van estudiando, dice que fueron sus ojos abiertos y ahora tenía el conocimiento del bien y del mal, y conocieron que estaban desnudos. Eso me llamó la atención, porque ahí es donde ya ellos son con la sabiduría corrompida, porque estaban desnudos delante de Dios y tenían una inocencia que no tenían maldad ni en los ojos, ni en la mente, ni en el corazón. Pero cuando vino esa sabiduría, ese árbol del fruto que le dio,
fue eso, en la desnudez ya les dio vergüenza, les dio miedo, les dio temor. En Dios hay paz, hay amor. El fruto del Señor es amor, paz, bondad, benignidad. Eso habla del Espíritu Santo. En cambio, la sabiduría corrompida es todo lo contrario a él. Entonces eso fue desobediencia. Ellos desobedecieron a lo que el Señor les había dado, que eso viene también a destituirse rebeldía. ¿Y qué trae? Trae maldición, porque el mismo Señor dijo que ellos serán malditos tanto como la serpiente, también maldijo a Adán y también maldijo a Eva. Y tenemos en Deuteronomio 28, 15 al 68, todo lo que conlleva la desobediencia, dada por Dios, porque fue dada por el mismo Dios. Y también en ese capítulo de Deuteronomio 28 también tiene las bendiciones de quien es obediente. Con este ejemplo podemos comprender que solo no nos negamos a Dios, nos rebelamos a Él por no escucharle, nos rebelamos en contra de su sabiduría, de su conocimiento, de su entendimiento, de su amor, de su provisión y de su protección. Porque ahí mismo Adán y Eva fueron destituidos del Edén. Quedaron no desprotegidos del Señor, pero sí tuvieron muchas consecuencias y perdieron muchas cosas por causa de esa sabiduría corrompida, por su rebeldía, por su desobediencia. Y aquí fue donde comenzó todo, en el cielo, a causa de la iniquidad, de la sabiduría corrompida, al cual llenó a Lucifer. Y la maldad de él alcanzó al hombre. ¿Por qué la maldad alcanzó al hombre? Sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces ellos saben, el enemigo sabe que lo que el Dios quiere de nosotros es nuestra alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a la tierra. El Señor siempre quiere que nuestra alma se salve. ¿Dónde lo comprobamos? En Mateo 10, 28, donde dice: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman al que puede destruir el alma, el cuerpo y en el infierno. O sea, al Señor le importa la alma. ¿Por qué? Porque también dice en un pasaje que el alma le pertenece a Él. Y el cuerpo, como ya les vuelvo a explicar, va a la tierra. Entonces el espíritu es el aliento de vida que Dios nos dio. Ese es el que hay que llenar también, junto con el alma, pero de Dios. Como fue esa serpiente que atacó a Eva, fue una fuerza de las tinieblas. En todos los pasajes de la Biblia el Señor hasta nos dice: porque los he rescatado de las tinieblas y los he trasladado a la luz. Entonces ellos, por esas fuerzas de las tinieblas, porque el único poderoso es el Señor, ellos tienen fuerza, pero el Señor es poderoso. Entonces, ¿por qué explico este pedazo, el del cuerpo, alma y espíritu? Porque muchas personas dicen: sí, pero la persona quiere ser rebelde porque quiere ser rebelde. Si tú pones tu voluntad, puedes dejar de ser rebelde. En Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad. Y quiero explicar este versículo, este pedazo. En nuestro vivir en la tierra tenemos dos enemigos: este cuerpo y todo el poder de las tinieblas que acabo de decir en Efesios 6:12. ¿Por qué la persona no puede con su propia voluntad deshacerse de la rebeldía? Primero, porque ya vimos que está la iniquidad, ya está en nosotros, ya está implantada, porque Adán y Eva fueron los primeros y de ahí entró la maldición de generación en generación. Entonces también somos destituidos de la presencia de Dios por eso mismo, por causa de ellos. Entonces, ¿por qué no nos podemos deshacer de la rebeldía? Muchas veces dicen: no existen los espíritus, no existen las tinieblas. O muchos dicen: la persona puede con su voluntad cambiar la rebeldía. Pero cuando yo estaba en el mundo, por más que yo intenté con mi propia voluntad, no podía yo cambiar esa rebeldía. Tal vez podía cambiar esa actitud, pero en realidad había una fuerza que tenía oprimido mi cuerpo. Opresión a mi cuerpo, porque el alma es la que es afligida. ¿Por qué? Porque este es digamos así, como si fuera el cascarón del alma. Entonces esto no es lo que le interesa tampoco al enemigo. Te lo puede oprimir, pero lo que le interesa también es tu alma, que no alcance nuevamente estar con el Señor. Entonces, ¿cómo te explicas que la rebeldía viene si uno ya estando grande quiere evitar ser rebelde? ¿Cómo te explicas que un bebé nace y algunos hacen hasta berrinche y si pueden golpean a la mamá? ¿Quién le enseñó?
¿Quién le enseñó a ellos? Eso es un espíritu de opresión por causa de la iniquidad, es el espíritu de rebeldía. Hay espíritus que están en el cuerpo. Cuando viene uno al Señor, a Cristo, esos espíritus siguen rondeando, pero ya depende de uno. Cuando ya conoce de Cristo es libre y empieza a cambiar las cosas. Un ejemplo de ello es el endemoniado Gadareno. Es el ejemplo de ello. Incluso dice en Juan 5, 18, 19, el mundo entero está bajo el maligno. La tierra, este es cuerpo terrenal. Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra, somos del reino de los cielos, del Señor. Entonces es por eso que sí, también es causa de nuestra concupiscencia. La concupiscencia también es la carne. ¿Qué es la concupiscencia? Dice que es deseo, impulso de obtener placer. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Dijo, y codició, y vio que era agradable para obtener, lo codició, fue un impulso. Pero ¿qué fue? Una fuerza que ya le había puesto la tentación, y como Dios nos dio libre albedrío, dio el paso. Entonces de ahí es donde llegó la rebeldía. No sé si tienen alguna pregunta o entendieron bien. Sí. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿era mi concupiscencia o era el espíritu de rebeldía? ¿Cuál de las dos cosas creen que fue? ¿Que es? Si es la rebeldía por causa de la iniquidad o es mi concupiscencia el que no cede a ser obediente al Señor. Ya dijimos que tenemos dos enemigos, ¿verdad? El cuerpo y el poder de las tinieblas. Eran las dos cosas. Tanto el cuerpo más el poder de las tinieblas. Porque fue por causa de esa iniquidad que se engañó a Eva. Entonces dice que el Espíritu Santo en Gálatas 5, 16 a 25 habla del Espíritu de Dios como guía. Cuando le aceptamos fuimos sellados por Él, por el Espíritu Santo. Y Él te liberta de toda obra de la carne. Por eso es que aquí ya nuestra lucha, nuestra misma lucha ya es interior. Ya somos movidos por el Espíritu Santo, ya no por el espíritu rebelde. Por eso dice que se opone a la carne, el Espíritu de Dios más el espíritu de la carne, que aún sigue rondeando, se opone a hacer las cosas malas. ¿Cuáles son esas cosas malas? Todo lo corrupto, como el adulterio, la rebeldía, las disensiones. Y por eso es que nos cuestionamos, ¿lo hago? No lo hago. Cuando estamos en el mundo, lo hago. Pero cuando estamos en Dios, ya estamos, esa lucha, ¿lo hago? Sí, no, y si uno ya conoce la palabra del Señor, pues el Espíritu Santo lo guía y le dice, estás mal, y entonces ya uno decide, sí, Señor, ayúdame. En Salmos 62 dice, solo en Dios haya descanso, ¿qué? Dice, mi alma, en Él viene mi salvación. ¿Por qué? Porque es el alma el que está luchando. Es el que está luchando con si lo hacemos o no, porque de ahí es donde viene nuestra salvación, en Cristo. Una vez explicado esto, ¿qué es lo que ocasiona la rebeldía? La rebeldía oprime, afliges y desafías y desobedeces a la autoridad, a la guía de Dios, aún también a la autoridad que Dios puso en la tierra. Eso está en Romanos 13, 16. Primera autoridad, Dios. Segunda autoridad, hay leyes. Está la corte, está el juez, debajo de él está la policía, en mi casa está mi papá, mi mamá, en la escuela el maestro, aquí la congregación el pastor, la pastora. Uno debe de estar sometido bajo la autoridad, bajo la cobertura del que Dios lo puso, primero él y después la terrenal. Romanos 13, 16. Dice que debemos someternos, pues si no lo hacemos somos agobiados en cuerpo y en alma. Un ejemplo, yo trabajo en limpieza. Si yo delante de los ojos hallo gracia y favor delante de mi jefe, me asciende a ser un manager. ¿Por qué? Por mi colaboración, porque yo me esfuerzo, y él me asciende a ser un jefe. Pero a veces por esa sabiduría corrompida, a veces queremos ser mejor que el jefe, cuando en realidad él es el jefe, él es la autoridad, y tú sigues siendo un empleado, aunque ya tengas un rango como manager. Si yo no le obedezco, ¿qué va a pasar? Lo mismo que a Eva y a Adán. Me despide, después de ahí era mi sustento, de ahí mantenía mi familia, mis biles. Si yo no le obedezco y quiero pensar que sé más que él y no agarro su dirección, si me ordena, limpia bien aquí, y no, yo lo hago a mi manera. Si yo no lo hago como él me dice,
pierdo esa bendición del empleo, porque uno debe de estar sometido y obediente. ¿Por qué? Porque Él aún así sigue siendo la autoridad sobre mí. Así mismo en la escuela, en la casa, aquí, en donde quiera que uno va, siempre hay alguien por encima de uno. ¿Y qué es lo que conlleva la rebeldía en una persona? La rebeldía trae orgullo, altivez, egoísmo, arrogancia, ambición, vanidad, competencia. Esa persona es ingobernable, es provocador, es conformista, impulsivo, es codicioso, es necio, es transgresor. Esta persona es difícil de controlar, confía en sí mismo, es descarada, es sarcástica, reniega de todo, siempre tiene una opinión contraria, argumenta irrespetuosamente la opinión de los demás, le importa poco lo que piensen los demás y también es ofensiva. Busca su propia forma de expresión, su propio camino, difama, murmura, traiciona, busca siempre reconocimiento y se piensa más sabio que los demás, incluso culpa a los demás de sus mismos hechos. Y aún seguirá esta lista. Me recuerda a mí, antes de Cristo, pero gracias a Dios, la gloria para Él, fui libre de todo esto. En 1 Samuel dice 15:23, dice que la rebeldía es igual al pecado de adivinación e idolatría por no obedecer la palabra de Dios. Es igual que un adivino, que un hechicero, dice que no hereda el reino de los cielos. El que es rebelde y más conociendo ya la palabra del Señor, no heredamos el reino de los cielos. En Samuel 15 se habla del rey Saúl. Él es otro ejemplo aparte de Adán y Eva y de Satanás. Dice que Dios lo había puesto como rey sobre Israel y le dio una orden de destruir a los amalecitas sin piedad, con todo, niños, mujeres, propiedad, animales, le dijo todo. Pero él, ¿qué es lo que hizo? Dejó vivo al rey de Amalec, que se llama Agag, y aún lo mejor de sus ganados. Mas hizo lo malo delante de Dios, porque en su propia sabiduría dijo, dejo lo mejor de los ganados y hago sacrificio para Dios, queriendo hacer supuestamente la voluntad de Dios en su propia sabiduría, queriendo ofrecer holocausto al Señor, cuando el Señor le dijo, deshazte de todo, y no lo hizo. Entonces el Señor se enojó y vino y le dijo a Samuel que fuera y hablara con Saúl, y que le dijo que se le había enorgullecido su corazón y por causa de esto lo destituiría de ser el rey por su voluntad propia. Aún dice que él se enalteció su corazón, hasta hizo un monumento para él mismo. Tal vez él pensó, soy buenísimo siendo rey. Tal vez él dijo, ya hago lo correcto delante de Dios y he dejado este ganado y le voy a hacer una ofrenda, su propia voluntad, cuando no fue la de Dios. Dios dijo, destruye todo, no deja para mí. No obedeció y le costó. Y el que terminó su voluntad fue Samuel. Después él mismo mató, él fue el que mató a Amalec, a Agag, para cumplir la voluntad del Señor. Y como él hay muchos ejemplos y personajes en la Biblia que tuvieron grandes consecuencias sobre su rebeldía. La rebeldía trae la destitución de la presencia de Dios, también trae a veces enfermedad, a veces trae muerte espiritual y a veces muerte física, de verdad, muerte física. Y voy a darles un ejemplo, unos cuantos ejemplos que encontré en la Biblia que el Señor me guiaba, para la gloria de Él. Primero ya vimos que Lucifer enalteció su corazón, igual los ángeles, y que sus consecuencias fue destituidos del cielo, y en Apocalipsis 20:10 dice, y fueron echados al lago de fuego para siempre. Ellos ya no tienen ninguna oportunidad de salir de ahí. Eva comió el fruto del árbol, está en Génesis 3:6, y el Señor le dijo que ella haría y nacerían sus hijos, y con dolores de partos fuertes ella iba a parir. Igual esto nos alcanza a nosotras, para los que hemos tenido hijos, ¿verdad? Entonces esto sigue. El pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios y murmuraron. Las consecuencias, no entraron a la tierra prometida. Está en Números 14. Moisés y Aarón perdieron el autodominio de forma rebelde. El Señor les dijo, háblale a la roca para que saliera agua. Pero él la golpeó 2 veces. Dijo, háblale, no le dijo golpéala. Entonces él la golpeó por el enojo, porque la gente ya era Moisés, oprimiéndolo. Entonces él, su autodominio no lo dominó. Para eso delante de Dios fue rebeldía. Y ellos dos también fueron destituidos, no llegaron a la tierra prometida. Coré, Datán y Abimirán
se oponieron al sacerdocio de Moisés y Aarón. El sacerdocio, el lugar que les habían otorgado, se los dio el mismo Dios. Él puso y Él destituye reyes en las naciones, Él lo dice. Y Él los puso, y la gente ellos empezaron a murmurar. Incluso ellos iban en contra de ellos dos y jalaron con ellos 250 personas. 250 personas les siguieron. ¿Qué pasó con Coré, Datán y Abiram? El Señor abrió la tierra y fueron tragados al Seol vivos. Y estos 250, fuego del cielo del Señor cayó sobre ellos y fueron quemados, solo por rebelarse por el sacerdocio del que el Señor había puesto. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, también ofrecieron incienso que el Señor no les había mandado, y ahí salió fuego y los consumió, los mató. Tampoco les mandó a hacer ningún incienso, y ellos también tuvieron su consecuencia. La mujer de Lot dice que en la destrucción de Sodoma y Gomorra se le dio instrucción para que escapara y no mirara hacia atrás. No obedeció y se convirtió en estatua de sal. María murmuró en contra de Moisés y Jehová la llenó de lepra. Ahí hay una enfermedad, un primer ejemplo de enfermedad, la llenó de lepra. Josías insistió en luchar en una batalla que Dios no quería que él peleara. El Señor le decía que no peleara más en esa batalla. Él insistió de nuevo por nuestra propia sabiduría, su propia voluntad, y murió en esa batalla. Sansón, el Señor le dijo que no dijera de dónde le dio la fortaleza, y era en su cabellera, y le dijo que no hablara de esto. Fue engañado por una filistea Dalila. Él lo seduce, lo engaña, es apresado y es muerto. Él le revela de dónde salía su fuerza, y por causa de eso fue muerto también. La rebeldía trae consigo también ceguera espiritual. Dice en Ezequiel 12:2, Hijo del hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Ahí dice, tienen ojos para ver y no ven. Los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen, porque estos son casa rebelde. Todo lugar donde hay rebeldía, toda persona que es rebelde no puede ver más allá y no puede oír más allá de lo que sus oídos físicos pueden escuchar. No se prestan para oír a nada, ni para un consejo, ni para que los direccionen. No se prestan. Dice que podemos entender que la rebeldía también produce maldad e iniquidad. Recuerda que fue de esto lleno Satanás, de maldad y iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Transferencia de pecados sobre nuestras generaciones. Eso es lo que yo les explicaba, que a causa de ellos también a nosotros nos va siguiendo. Y esta iniquidad también trae enaltecimiento, corrupción, profanación, amargura, tristeza, trae soledad, odio, resentimiento, falta de perdón, autocompasión, terquedad, rechazo y humillación. En Proverbios 17:11 dice, el rebelde no busca sino su propio mal, y mensajero cruel les ha enviado. Todo aquel que es rebelde es oprimido y es afligido. ¿Por quién? Por el enemigo. ¿Cómo vencemos la rebeldía? Primeramente recibiendo a Cristo. Ya Él venció públicamente, ya Él venció públicamente, lo exhibió toda potestad, todo principado. Él murió y resucitó por ti, por mí, por todos los que estamos aquí, aún por nuestras generaciones. Él es nuestra salvación. Él perdonó nuestra iniquidad, Él perdonó nuestra maldad, y grandemente por causa de esta rebeldía que no podemos alcanzar también las bendiciones. Pero es que también dice la palabra que ya no hay que alcanzarlas, ellas mismas nos van a seguir, ¿verdad? Mas sin embargo, todo no es automático, hay que crecer, hay que luchar en el espíritu. Por ello, dice la palabra de Dios que no es con esfuerzo físico, sino con el espiritual. En Zacarías 4:6 dice, no con espada ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No con lucha, no con nuestra carne, sino con Él podemos vencer sobre la rebeldía. Segundamente, aceptando la autoridad. Debemos de aceptar toda autoridad, toda cobertura. Debemos ser sumisos, ser obedientes, siendo mansos y humildes como Jesucristo lo fue. Aún el Señor, siendo hijo del Padre, Él hizo la voluntad y la aceptó tal como el mismo Padre lo envió. Aún Jesús, siendo hijo, dice
que lo que padeció, él aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:8-9, ahí lo dice, él lo padeció, pero él también aprendió obediencia. El ejemplo está una noche antes de que vinieran para él encarcelarlo y llevarlo a la cruz. Se arrodilló y le dijo: Padre, si es posible, que pases de mí esta copa. Que tal vez en su carne no quería ir a la cruz. ¿Quién quiere ir a la cruz? Y en esa cruz nosotros pudimos haber ido, pero con nuestra fuerza no, tenía que hacerlo Jesús. Aún si dijo sin palabra y sin queja, él fue. Y dijo: que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Aún siendo el Hijo de Dios, lo dijo. Y Juan el Bautista dijo en 1 de Juan 3:30, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Cómo sigue la rebeldía en este siglo? Quiero traerles un ejemplo, un familiar, ¿verdad? Un familiar, una amiga mía, en esta semana, prácticamente fue la semana pasada, tuvo una consecuencia parecida a esto. Ya vimos que ocasiona muerte, ocasiona ceguera espiritual, sordera, enfermedad, y a veces puede ocasionar todo a la vez, pero si con la misericordia de Dios y uno con un corazón humilde se arrepiente, el Señor lo restituye. En esta misma semana, por causa de la rebeldía de esta chica, con la autorización de ella y el permiso de ella, porque yo le dije que iba a exponer y era un testimonio que el Señor usó para que yo pudiera complementar este tema. Y no lo voy a hablar con intención ni de ofenderla ni de juzgarla, sino de dar su testimonio, y para la gloria de Dios algún día ella debe de estar aquí parada para que ella misma les cuente, ¿verdad? Ella, aún conociendo del Señor, se desvió del camino. Ella conoce al Señor hace más o menos 3 años. También fue tentada, vino la tentación a su vida, y a veces nos sometemos, dice, hay que necesario menguar para que Él crezca, pero a veces la falta de oración, la falta de ayuno, la falta de congregación, y el que le das más deseo a tu concupiscencia, a tu carne, a esos impulsos, ella volvió nuevamente allá afuera, aún sabiendo que era hija de Dios, sellada por el Espíritu Santo. Cuando vino esta tentación, pasó casi un año, se olvidó de la presencia de Dios. Ahí ella tuvo una muerte espiritual, porque ya no sentía nada del Señor. Ella misma lo relata, ella ya no sentía, aunque ella estaba luchando, su alma estaba luchando. ¿Por qué sigo haciéndolo si ya no quiero hacerlo? Pero porque el Señor ya se había apartado de ella, no se había dado cuenta. Lo mismo le pasó a Sansón, ¿verdad? Pensó que lo podía seguir haciendo y que el Señor iba con él a la batalla, pero él no se dio ni cuenta. Dice la palabra que el Señor, el Espíritu Santo, se apartó de él. Así pasó con ella, se apartó el Espíritu Santo de ella. ¿Qué le trajo? Le trajo ruina, le trajo muerte espiritual. También tuvo muchas consecuencias, a su vida vino enfermedad. Esa rebeldía también le destruyó su matrimonio, y sus hijos fueron oprimidos por espíritus demoníacos. ¿De qué? De muerte, de destrucción, de suicidio. Ellos fueron atormentados. Por eso, para la gloria de Dios, ellos ya son libres. Hasta que ella, por causa de una enfermedad, hace 2 semanas estuvo en el hospital y no podía salir de ahí. 2 semanas. Y ese fue el momento que el Señor le permitió para que ella reconociera que sin Él nada podía hacer. Se arrepintió, nos buscó, la gloria sea para Dios, y oramos por ella. El Señor rapidito la sacó de ahí del hospital. Ahora salió sana, para la gloria de Dios. Los niños ya también están libres, para la gloria de Dios. Y aquí con este testimonio quiero decirles que cuidado, hay que tener cuidado que por nuestra propia sabiduría queramos hacer las cosas a nuestro modo y no como el Señor lo manda. Y quiero terminar con una ilustración a base de la rebeldía y lo importante que es ser obediente, tanto en la escuela, en el trabajo, en la congregación y donde quiera que vayamos. Este es un sign de cuidado, por si vas en un lugar, a una autopista donde hay muchas curvas. Todo el mundo conocemos casi este sign para el que maneja, ¿verdad? Siempre a veces le tienen acá arriba: precaución, maneje con cuidado, 15 por kilómetro o por hora,
40, todo depende de la milla que te pide por la consecuencia o la obstrucción de las curvas que estén. ¿Para qué? Para que no corras peligro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que obedecer, porque si yo me voy a más del límite y yo me voy con mi propia salida, voy a llegar porque voy a llegar. Aquí les traigo un ejemplo de algunas carreteras. Esto lo llevamos a la vida espiritual. Si yo empiezo a pasar el límite, caigo al vacío. ¿Y qué me trae? O muerte, o quedo enferma, o paralítica. Y de ahí viene la opresión también, de verdad, como físico, como espiritual. Pero el Señor dice que aunque tengamos este camino, porque así va a haber batalla, va a haber aflicción, va a haber prueba, va a haber opresión, pero aún así tenemos que seguir la señal, la dirección, la obediencia, dejar la rebeldía, nuestra propia sabiduría, nuestro propio yo. La dirección debe de ser del Padre, de Jesús, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos llegar a nuestro destino, que es la vida eterna en el Señor. Porque allá es donde Él nos ha dicho que nos ha regalado la vida eterna, y Él dice que nos espera ansiosamente, que Él es el que espera nuestra muerte en lo físico para estar con nosotros, y así debemos de desear también nosotros. ¿Pero qué? Dejar la rebeldía. Primeramente el Señor nos pongamos con Él y humillémonos delante de Él, orando, ayunando, buscando, congregando, haciendo lo que Él nos mandó, sobre todo ir a amar al prójimo como a ti mismo, porque así tal como Él nos amó, Él fue a esa cruz. Si llegamos a esa dirección, aunque las curvas vayan por un lado, por otro, pero las seguimos con la instrucción, con la guía del Espíritu Santo, llegamos a este lugar, para la gloria de Él. Dice en Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si la guardamos, la obedecemos y la hacemos propia en nuestra vida, porque no solo es de lo leo, ya lo escudriñé ya, pero no lo hago en mi vida. Hay que hacerlo también. La gloria sea para el Señor. ¿Hice alguna pregunta? Bueno.